Ahora creo que estamos listos para la presentación de nuestro próximo invitado. Bueno, estamos listos. Creemos que es muy importante hablar de las problemáticas que enfrentamos hoy, pero muchas veces también nos es una inquietud muy grande saber qué vamos a hacer a futuro, qué viene después, qué hacemos después, a dónde queremos ir. Y bueno, para resolver como esa inquietud decidimos llamarlo a él, que es un capo en la temática, así que bueno, les presentamos a Máximo. Bienvenido, Máximo. Gracias. Hola. Bueno, buenas tardes. Hola a todos. Primero que nada quiero agradecer a la UCASAL por la invitación, a los organizadores, a Martina, Guillo, Pompeya y todos los que formaron parte para que esto se haga posible. Y por mi parte, para mí es un gusto estar acá y poder acompañarlos un ratito reflexionando sobre algunos temas a lo cual me dedico a diario y el cual empezó la inquietud cuando tenía justamente la edad que tienen ustedes. Así que vamos a empezar. Yo soy de la idea de que la educación tiene mucho que ver con la forma que me gusta de educar, tiene que ver con hacer buenas preguntas más que con dar respuestas, ¿no? Entonces se van a ir dando cuenta que a lo largo de esta charla voy haciendo diferentes preguntas para que podamos ir reflexionando sobre algunas cosas. La primera es qué nos diferencia como personas, ¿no? No es para que la respondan, sino para que la piensen un poquito, la primera respuesta que tengan a mano y hacia el final de la charla vamos a volver a abordar esa pregunta y algunas respuestas para reflexionar sobre eso. Ahora quiero hablar de otra cosa. Según Gallup, una de las encuestas o de las agencias que hacen encuestas de Estados Unidos, una de las últimas encuestas que hizo en relación al trabajo, al empleo y la gente que se dedica a trabajar, por supuesto, dice que el 85% de la población de Latinoamérica y en sí de América se encuentran insatisfechos o no les gusta el trabajo que hacen, ¿no? Eso, lo cual podríamos traducirle como que una tercera parte de la población se encuentran atravesando o haciendo una actividad que no se sienten satisfechos, no los llena, ni tampoco les gusta lo que hacen a diario, ¿no? Entonces, si entendemos que hay tres maneras básicamente de estar en el mundo laboral, ahora voy a pasar a explicarle cuáles son esas tres maneras de estar en el mundo laboral. Voy a hablar de empleo, de carrera y de contribución como tres maneras de dividirlo a la forma de estar en el mundo laboral. Podríamos decir que tenemos un 85% de la población que está viviendo actualmente una forma de trabajo tipo empleo. Ahora bien, la pregunta sería, ¿qué sería empleo, qué sería carrera y qué sería contribución? Y cómo distinguirla. Y sobre todo me interesa que ustedes puedan identificar lo que hoy trabajan, en qué franja están, y lo que aún no trabajan, en qué franja les gustaría estar, ¿no? Entonces, tipo de trabajo como empleo, que es el que hablamos de al cual pertenece este 85% de las personas, ¿no? Las personas que tienen un trabajo tipo empleo son personas que trabajan por dinero, sienten que el trabajo es una necesidad y una obligación que tienen que cumplir y constantemente desean que llegue el fin de semana y las vacaciones. Así que si alguno de ustedes, ya sé que esté trabajando o no, y se sienten constantemente esperando que llegue el fin de semana, las vacaciones, o que el domingo es de los peores días porque mañana es lunes y como no me gusta mi vida, no me gusta lo que hago, el día es el peor día de la semana, probablemente estén en esta situación que hablamos tipo empleo, ¿no? Lo cual no es ni mejor ni peor que las otras, no es una cuestión de competir entre una y otra, sino de identificar y de poder elegir en cuál es la que quieren estar, ¿no? Entonces, el segundo tipo de forma de estar en el mundo laboral, que decimos trabajo tipo carrera, las personas que tienen un trabajo carrera disfrutan del trabajo, pero están esperando constantemente ascender a un nivel superior. La motivación para trabajar tiene que ver con el estatus, el poder o el prestigio. Y por último, gastan demasiada energía en competir con las demás personas, ¿no? Los que están en un trabajo tipo carrera están constantemente sintiendo que tengo que ganarle al de la par, ¿no? Que tengo que ser mejor que el otro porque es una competencia y solo gana uno, etc. Entonces hay una mirada ahí, un cierto tipo de escasez desde la competencia y no desde justamente
la última mirada que vamos a ver que tiene que ver con la contribución. Y de la última franja que hablamos de la contribución, son personas que el trabajo representa de los aspectos más importantes de su vida. Son personas que ni siquiera se imaginan jubilados, porque ¿por qué me jubilaría si me dedico constantemente y hago todos los días algo que me gusta, ¿no? Y por último están convencidos de que a través de su trabajo están ayudando a construir un mundo mejor. Y es justamente de esta última franja de la cual hoy quiero hablarles, ¿no? Porque, por supuesto, antes de pasar a eso, la pregunta, ¿no? ¿Cuál les identifica? Empleo, carrera, contribución. ¿En cuál se sienten identificados según esta breve descripción que hice? Pero para hablar ahora sí de la siguiente, o de la última franja que tiene que ver con la contribución, que aproximadamente podríamos decir que ahí hay un 5%, si en empleo hay un 85%, un 10% en carrera, podríamos decir con suerte un 5% en contribución. Entonces, ¿qué tienen de diferente? Ahora sí volvemos a la pregunta inicial. Estas personas que tienen un trabajo tipo contribución, ¿qué tienen de diferente al resto para poder estar o pertenecer o tener esas características con su actividad diaria? Y un poco ese 5% es donde diríamos que se encuentran esos grandes líderes de la humanidad, esos líderes que dejaron huella, hicieron historia, y seguro que a muchos de ustedes les gusta estudiarlo a través de autobiografías, películas, libros que hayan escrito, etc. ¿Y qué creen que los diferencia? ¿No? ¿La edad? ¿O quizá la inteligencia? ¿La clase social? ¿Cuál es la diferencia entre esas personas que están en un modo de contribución a las personas que están en un modo de trabajo tipo empleo o tipo carrera? Desde mi punto de vista, una de las cosas que diferencia a esas personas es la capacidad de respuesta a estas tres preguntas fundamentales. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Y a dónde voy? Que para ponerle una forma más práctica o que podamos entender algunas preguntas complejas que no solemos hacernos a diario, podríamos decir que quién soy tiene que ver cuál es mi esencia, cuál es mi instrumento personal, cuál es mi elemento, ¿no? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Para qué estoy acá? Y por último, ¿a dónde voy? ¿Cuál es mi contribución? ¿Cuál es mi proyecto de vida? ¿De qué forma? ¿Cuál va a ser el vehículo con el cual voy a servir a las demás? Entonces, ¿por qué es importante responder a esta pregunta? Porque hay una famosa frase de Albert Einstein que no me canso de repetirla, que dice: todo el mundo es un genio, pero si juzgan a un pez por su capacidad de trepar un árbol, vivirá su vida creyendo que es un tonto. Y la repito porque es importante entenderla bien. Todo el mundo es un genio, pero si juzga a un pez por su capacidad de trepar un árbol, vivirá su vida creyendo que es un tonto, ¿no? Y ahí viene, ¿y qué significa esto, no? Cuando estamos fuera de nuestra esencia, cuando estamos fuera de lo que realmente soy, cuando estoy intentando buscar un modelo de éxito que no me pertenece para agradar a otras personas, para ser exitoso según la medida de la sociedad o de no sé quién y no con una medida propia de éxito, probablemente termine siendo un pez trepando el árbol. ¿Y cuál es el síntoma del pez trepando el árbol? Que voy a sentir mucho sacrificio, mucho esfuerzo, que tengo de gastarme un montón y no avanzo, tengo que competir con los otros para ganar, etc. Entonces, para que podamos evitar que en el futuro seamos peces trepando el árbol, y lo digo por experiencia, digo en su edad, a la edad que tienen ustedes, fui un pez trepando el árbol y me costó bastante tiempo bajarme del árbol e irme con algo que tenía más que ver conmigo y con mi propia esencia. Vamos a ver algunas cosas que son interesantes tener en claro para poder ir hacia ahí. Lo primero es la diferencia entre propósito, que hoy se habla mucho de propósito, y proyecto. Son dos cosas bastante distintas y es muy usual que tendamos a confundirlas, ¿no? Y creo que una de las, en mi experiencia, por lo menos acompañando personas a hacer todos estos procesos de encontrar lo que les gusta, el propósito, sentido en sus vidas, etcétera, su vocación, es uno de los grandes errores que observo, ¿no? La diferencia entre proyecto y propósito. Entonces confundimos a lo que en realidad es un proyecto, le llamamos propósito y ahí viene la confusión, ¿no? Entonces tengo que elegir un propósito y pensamos que un propósito es
tener cierta carrera o dedicarme a tal actividad, a tal rubro, etcétera, cuando en realidad el proyecto tiene que ver más con el vehículo. ¿Y qué vendría a ser el vehículo? Ser psicólogo, ingeniero, médico, abogado, cantante, músico, artista, son formas o vehículos que encontramos para darle forma a nuestro propósito y de esa manera servir, ¿no? Pero justamente lo que pasa, o la diferencia que hay entre el propósito y el vehículo, es que el propósito tiene, si hacemos una metáfora con el viaje de la vida o con un viaje, el propósito tiene que ver más con el destino que con el vehículo. Entonces, justamente lo que pasa, y el primer error que es el que le decía, es que para quien no sabe a dónde va, nunca soplan vientos favorables, decía Séneca. Entonces, el primer error que cometemos es pasándonos demasiado tiempo y poniendo demasiada energía en encontrar la carrera ideal, el empleo ideal, el trabajo ideal, la empresa ideal, cuando ni siquiera tenemos idea de cuál es el destino, hacia dónde queremos ir, cuál es el propósito, que tiene mucho más que ver con valores, con causa, con pasión, con otras cosas que ahora vamos a ir hablando, que con algo concreto en sí, ¿no? Pasamos muchos años de nuestra vida buscando un vehículo y como resultado lo que termina pasando es que terminamos dando vuelta en círculo. ¿Por qué? Porque yo elegí este vehículo porque, bueno, mis amigos se metían todos en esta carrera y era la que estaba de moda en ese momento y no sé qué cosa más. Entonces elijo esa, pero después veo que hay un familiar que le va bien con eso y tiene dinero y es exitoso, entonces pego un volantazo y me decido por otra cosa, etc. Entonces voy pasando de carrera en carrera, de actividad en actividad y de alguna manera siento que no avanzo, ¿no? Termino dando vuelta en círculo. Entonces, la siguiente pregunta, por supuesto, sería ¿cómo se descubre ese destino del viaje de la vida? Listo, máximo entendí que la diferencia entre proyecto y propósito, pero ahora ¿cómo hago para ir hacia ahí? ¿Cómo descubro ese viaje? La primera clave, enciéndete a ti mismo con el fuego de la pasión y la gente vendrá de muy lejos para verte. Una de las frases que más me gusta relacionada a este tema. Y por supuesto, lo que quiero hablarle ahora es de pasión. Según la trilogía sagrada, acá tenemos mente, corazón y voluntad, o pensamiento, sentimiento y acción, algo por lo cual estamos atravesados y compuestos todos los seres humanos. Quiero mostrarles cómo es, porque cuando hablamos de pasión, por supuesto, tenés que vivir tu pasión, tenés que hacer lo que te apasiona, pero la pregunta sería, ¿pero cómo? ¿Cómo descubro lo que me apasiona? ¿Cómo puedo ver una manera práctica de ir hacia ahí? Entonces, mente, corazón y voluntad. Para que en la voluntad se genere pasión, primero en la mente se tiene que generar asombro. Algo que me despierta asombro en la mente, como consecuencia me genera entusiasmo. El corazón se entusiasma, la mente se asombra, el corazón se entusiasma y por último recién, entonces, la voluntad se apasiona. Entonces lo que le propongo como ejercicio práctico es que podamos, si bien mañana tenemos un taller y esto sería más un tráiler del taller de mañana, pero ¿qué despierta tu asombro? ¿Qué cosas te llaman la atención? ¿En qué cosas se te pasa el tiempo sin que te des cuenta? ¿Qué te entusiasma? ¿Haciendo qué actividades te genera entusiasmo que no puedes hacer otra cosa porque estás enfocado solamente en eso? Y no entendés por qué, pero necesitas dedicarle más energía y más horas, etc. Y la segunda clave, ¿no?, tiene que ver con algo que se llama la ley de las 10.000 horas. Según el autor del libro Outliers, habla de que el autor del libro Outliers hizo toda una investigación sobre lo que él le llama outliers, fueras de serie, todos estos grandes líderes de la humanidad que tuvieron resultados desmedidos más allá de lo común, ¿no? Aquellos que tuvieron éxito, desde los Beatles hasta Miguel Ángel, y en cada uno en su rubro y en su área. Él lo que se dio cuenta es que inexorablemente cada una de esas personas que tuvieron un éxito desmedido y hoy estudiamos su resultado y su impacto, atravesaron la ley de las 10.000 horas. ¿Qué dice la ley de las 10.000 horas? Es que necesitamos mínimamente para tener o para alcanzar un nivel de genialidad en cualquier área, necesitamos mínimo enfocarnos y dedicarle 10.000 horas, lo cual, depende del tiempo que le dediquen, sería entre 5 y 10 años, por lo menos. Entonces, necesitamos realmente para tener resultados en algo concreto, necesitamos por lo menos tener entre 5 y 10 años dedicándole a ese punto. Por supuesto, ¿cuál es el gran problema aquí? Con lo de dar vuelta en círculo, que lo que le decía recién es que si no tengo claro
qué es lo que me gusta. Si realmente no me apasiona esto que me estoy dedicando, difícilmente pueda dedicarle 10.000 horas. Entonces le dedico 1.000 o le dedico 2.000 y ya paso a otro y veo otro que le va bien en esto y también me voy hacia ahí y voy cambiando de decisión constantemente y después me quejo de que no tengo resultado, que no avanzo, que no gano dinero, etc. Es porque no tengo la capacidad de enfocarme y dedicarme 10.000 horas a una sola actividad, ¿no? Entonces, para ir, la anterior puede ser, para que justamente no tengamos que, o los que quieran no pertenecer a esa parte de empleo en el cual no me gusta lo que hago y el domingo no la paso bien, etcétera, porque estoy constantemente esperando que llegue el fin de semana o las vacaciones. Vamos a cerrar la siguiente con algunas cosas concretas. Enfocarse más en pedir, en dar que en pedir. Otra cosa de lo que observo que es constantemente, o las personas que ingresan en el mundo laboral o que toman decisiones para una cierta actividad, es que estoy pensando más en qué voy a ganar yo que en lo que yo voy a contribuir, ¿no? ¿Y esto para qué me sirve a mí? ¿En qué gano? ¿Cuál es la ventaja mía? Y estoy una mirada egoísta más que una mirada contributiva o de ayuda o de impacto, que me gusta decir. Entonces, enfócate justamente en descubrir de qué manera querés contribuir al mundo. A mí me gusta una frase bien concreta o una pregunta bien concreta en que digo, si pudieran resolver un problema de la humanidad, pero solo uno, si te dieran la capacidad, que de hecho la tienen, solo que algunos la han descubierto y todavía no, ¿cuál sería ese problema que se dedicarían a resolver? ¿No? Por ahí viene la clave. Siguiente. Entonces, el mundo retribuye con dinero en relación a los problemas que seamos capaces de solucionar. Cada vez, hoy con la tecnología es más evidente, cada vez hay más carreras o trabajos nuevos, cada vez hay más personas dedicándose a cosas que antes fuese impensado, ¿no? Y hoy se puede dándonos cuenta y encontrando justamente cuál es esa solución que quiero brindar y que quiero aportar y contribuir al mundo. Entonces, por último, para ir cerrando, si alguien te pudiera garantizar que vas a tener éxito, ¿qué harías? Pregunta para la casa. Si alguien te pudiera garantizar que vas a tener éxito, ¿qué harías? Me pregunto, hablando de estos grandes líderes, estos grandes personas que hoy nos admiramos y estudiamos, ¿cuántos Mandela, cuántos Gandhi, cuántos Martin Luther King o sea el referente que tengan hay aquí entre ustedes, pero que aún son peces que están trepando árboles? Encuentren algo por lo que estarían dispuestos a morir y entrégale la vida, dice James Kerr, el autor del libro Legado, el cual se los recomiendo mucho. Ahí me gusta agregar, encuentren algo por lo que estarían dispuestos a vivir y entréganle la vida, ¿no? Así que somos aquellos quienes hemos estado esperando. No hay que seguir esperando a líderes de política o empresarial, o etcétera, que está muy bien cada uno en su labor. Pero somos nosotros y cada uno de ustedes que a través de su contribución y su servicio van a ayudar a construir un mundo mejor. Muchas gracias.